Madre mía, al final se nos echa la hora encima y Pepa sí me... Que no, hombre, que no. Pepa, de ¿Tú sabes cómo está el mercado? ¿Vosotros ¿Vosotros sabéis? Pues hasta arriba. ¿Y qué has comprado? A ver, ¿justifica la tardanza? Pues lo que me habías mandado, zanahorias. Mira qué pinta. Ole, sí, están frescas, sí, sí. Sí, sí. Zanahorias que emplearemos luego para una salsa muy rica. De momento yo el reloj me lo voy a quitar del medio. Muy y bien. escucha... Las manos limpias. Escucha, ¿eh? Ay, Antonio Molina, lo vamos a gastar, ¿eh? Qué bonita es esta canción y qué bien nos viene a nosotros. Pues vente conmigo a la nevera, porque precisamente si cuando Antonio Molina era pequeñito, en aquella época, ¿verdad?, hubiesen podido disfrutar, muy humilde, de un ternasco, de estos lomos de ternasco que vamos a hacer en salsa. Pues habría de vuelto romero. loco, pero nosotros Pues ahora también, ¿eh? También, la verdad que sí que es una auténtica delicia. Bueno, será el plato que vamos a preparar muy sencillito, muy rápido. Ya tengo esos lomos preparados para su cocinado, ¿eh? Oye, y si Antonio Molina se hubiera encontrado en su cocina con un ingrediente como el que tenemos hoy aquí preparado para enseñaros, ¿eh? Es un aceite muy especial. Ya sabéis que aquí a nosotros nos gusta el aceite de primera calidad, pero es que además este tiene un toquecito que luego os vamos a desvelar. Yo aviso, el toque que tiene se convierte siempre en una tentación. Sí. Normalmente no somos capaces de parar cuando nos encontramos esa tentación Y en la no son nevera. pipas, no. Que será un aceite muy especial que, como dice Pepa, por entonces hubiesen dicho, están locos, ¿cómo combinan esto con esto? Luego Pues lo hablando de veremos. combinados. Combinados y en ese toque de decoración, sobre todo también pensando en los peques y no tan peques, cualquier cóctel, vamos a aprender cómo, luego de manera muy sencilla, una simple bebida se convierte en un cóctel, como veis, preparado en su copa. Ojo, Muy ha dicho sencillo, ¿eh? peques porque ninguno de estos cócteles lleva alcohol. Nada de alcohol, licuados, cócteles y demás. Por lo tanto, necesito ingredientes, manos a la obra. Hombre, claro que sí. Y a preparar ese lomo de A ver, ternasco. ¿qué 10. necesitamos para nuestro plato de hoy? 4 lomos de ternasco, una cebolla, una zanahoria, un vaso de jerez dulce, una cucharadita de harina de maíz, una cucharadita de miel, 10 tomatitos cherry y 2 cebollitas francesas asadas, una pizca de romero, 20 gramos de almendras, una remolacha cruda, aceite de oliva y sal. Bueno, con todos estos ingredientes, por un lado, marcaremos esos trocitos del lomo del ternasco que ya he pedido al carnicero que me deshuesen. El hueso no lo tiro, mirad dónde está el hueso lo estoy dorando aquí poco a poco para que coja color y luego me dé sabor en la salsa. Y ese lomito que sale del carré ya está bridado, luego veremos cómo terminarlo, lo marcaremos. Haremos una salsa muy cremosa, muy suave, con ese toque de miel y de romero, y ya veréis con la remolacha cruda lo que vamos a conseguir. Bueno, ¿y qué os parece si aprendemos un poquito más sobre el ingrediente principal de nuestro plato de hoy, sobre el ternasco y sobre Aragón? A ver, yo tengo una duda que vamos a resolver en el siguiente vídeo. A ver, ¿cuál es tu Cuando duda? asamos un ternasco, es decir, un corderito así muy joven, muy tiernecito, ¿cómo se le pone? A ver, ¿por dónde? Así, así, así. ¿Quieres aprenderlo? Claro. Atiende, atiende. Vale. Y vosotros, ¿eh? Viajamos a una ciudad privilegiada que cuenta con 2 catedrales y 3 ríos. Nos adentramos en Zaragoza siguiendo el curso del Ebro, el río más caudaloso de España, y llegamos a la Plaza del Pilar. La basílica se erige frente al Aseo, la segunda catedral de la capital aragonesa. Zaragoza tiene más de 2000 años de historia y en ella conviven monumentos romanos, musulmanes, judíos y cristianos. Por eso es llamada la ciudad de las 4 culturas. En su gastronomía son famosos los dulces como el guirlache, las frutas de Aragón y los adoquines del Pilar. En Madrid, la Casa de Aragón mantiene viva la tradición y nos ofrece lo mejor de su cocina tradicional. Es la primera carne con indicación geográfica protegida de España, desde 1989. Hablamos del ternasco de Aragón. Hoy les vamos a enseñar todos los secretos del plato estrella de la cocina aragonesa. El ternasco de Aragón, para que todo el mundo lo sepa, es un cordero joven, ¿vale? Partiendo de esa base, sí que es verdad que es un cordero que tiene que pasar unas condiciones. Esas condiciones son, primero, que tiene que ser única y exclusivamente de 3 tipos de oveja: la raza aragonesa, la ojinegra de Teruel y la roya bilbilitana. Es un animal que no puede tener más de 90 días, que su peso en canal tiene que estar entre 8 y 12 kilos y medio y que solo ha podido tomar leche y cereal. Estas siglas, TA, certifican que se trata realmente de un ternasco aragonés y la tradición manda que se cocine asado. Sobre una cama de cebollas y patatas colocamos el ternasco, al que simplemente se le añade sal, agua y vino blanco. Siempre boca arriba, ¿vale? El primer golpe que le vamos a dar al ternasco en el horno va a ser con el lado boca arriba. A los 15-20 minutos le daremos la vuelta y lo meteremos a una temperatura suave, con un horno que ya esté precalentado, nunca meterlo en el horno frío, ¿vale?
A mí me gusta ponerlo a 150 y 160 grados. Así lo tenemos 20 minutos por un lado y 20 por otro. Luego ya pasaremos a darle temperatura. ¿Para qué? Para costrar, para que nos deje una capa crujiente, que es lo más característico de la sal. Pues aproximadamente ha pasado una hora. Aquí tenemos el plato principal, que es en el que se celebra en el 80% de las bodas y acontecimientos que se celebran en Aragón. El resultado es así de vistoso, una carne exquisita, llena de sabor y muy, muy tierna. Ole, ole, qué plato. Madre mía, qué pinta tienes. No más de 90 días, esa carne tierna, tierna. Y hombre, yo no sé tú con qué te quedas, si con el ternasco que estaba de escándalo o esas patatas que tienen que estar... Pues me pones a mí en un brete, con todo me quedo. ¿Para qué vamos a andar eligiendo, hombre? Es una que pinta además buenísima. Podemos recorrer toda España solamente por sus platos. Vemos esas presentaciones, ese producto, esa materia prima, y dices, Dios mío, sé dónde estoy. Por lo tanto, a visitar Aragón y disfrutar del ternasco. Pues claro que sí. Bueno, ¿y nos ponemos a cocinar o qué? Pues vamos a empezar a ponernos a cocinar. Y os decía antes que, por un lado, estoy tostando los huesos. Claro, visto así, esto no dice mucho, porque claro, huesos tostados, pero van a ser base de nuestra salsa. Mirad, una salsa que toda la esencia de esos huesos van a estar ahí concentrados, ¿eh? Vamos a quitar un poquito siempre así la raíz de la cebolla para que sea más fácil cortarla, y con esto conseguimos que la salsa nos quede un poquito más oscura, nos quede con más sabor y con más aroma. Y la cebolla, pues por ejemplo podemos cortarla en juliana, porque mirad, simplemente vamos a rehogar todo esto. Primero se va a rehogar con los huesos, esa grasa que ha soltado, todo el sabor concentrado ahí del propio ternasco, y que vamos a conseguir que al colar esa salsa nos quede con un cierto cuerpo, con ese color y con el sabor, que es lo más importante. Por lo tanto, Pepa, vamos removiendo bien ahí, sin miedo. Vamos ahí, removiendo, perfecto. Si te pide un poquito más de aceite, pues sin miedo, pues añadimos algo de aceite y su toquecito de sal. Ahora lo que vamos a hacer es que compartan los sabores, ¿eh? Muy importante. Y alguna vez os lo he dicho, si queréis conseguir un caldo oscuro, un caldo con más color, simplemente tostáis unas hortalizas, unos huesos, tostar, no quemar, ¿eh? Porque cuando quemamos ya se queda un sabor muy amargo y ahí conseguimos que quede más rico. Zanahoria, pues también la zanahoria, que antes hiciste cola en el mercado para comprarlas. Y conseguí unas en muy fin, buenas. ya preguntaré yo si realmente solamente has ido al mercado o te has entretenido por el camino. Bueno, yo me llevo muy bien con los tenderos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me imagino que empezarás ahí a hablar con unos y con otros y luego... Claro, me preguntan, luego me dicen si eres majo, si no eres majo. Yo les miento, les digo que sí. En fin, sí, ya te conozco yo a ti. Bueno, por la zanahoria también, familia, vamos a cortarla así, ¿eh? A la mitad y luego lonchitas finas. La zanahoria nos va a dar color y nos va a dar también mucha suavidad. Por lo tanto, marchando va esa zanahoria. ¿Y en qué número está ese fuego? Está en el 4. 4, súbelo sin miedo. Súbelo al 7 o al 8. Al 8. Ahí vamos bien, ¿eh? Bueno, pues de momento, marchando esa salsa que no lleva, como veis, nada del otro mundo. Huesos tostados, una pizca de sal, cebolla y zanahoria. Que se vaya haciendo, sin prisa, despacito. Ahí está. Aparte, voy a coger estos trocitos, estos lomos, que en sí es del carré, donde va todas las costillas, todas las chuletas. Por un lado los huesos. ¿Y qué nos queda? Pues mirad, si cortamos las chuletas, este es el trocito que tanto nos gusta, ese medallón. Aquí iría el palito. Bueno, pues para que nos quede muy rico, simplemente lo primero que he hecho con aquellos es golpear, dar unos golpecitos, porque así vamos a evitar que luego en el teppanyaki, en nuestra plancha, pues se retuerzan en exceso. Un poquito se pueden retorcer, pero así evitamos. Y vamos a hacer lo siguiente, mirad. Así. A lo despacito, que luego nos preguntan. Hacemos primero un nudo. Hasta aquí sencillo, ¿no? Vale, sí, hasta ahí. Y ahora ya ponemos la cuerda en paralelo. Está en paralelo, ¿verdad? Sí. Giramos, metemos por aquí abajo. Y al tirar, ¿qué conseguimos? Que ya empecemos a hacer aquí, ¿lo veis? Esos nuditos, ¿lo veis? Venga. Repetimos la operación. En paralelo, giramos. Volvemos a pasar por aquí abajo. Y así, en función de lo grande que sea la pieza, ya lo sabéis, ¿eh? Vamos a poner este otro, así, marchando. Y ahora tengo el teppanyaki, nuestra plancha, está aproximadamente a 180-190 grados. Vamos a dejar que se hagan poquito a poco. No quiero que quede la carne muy seca, no quiero que quede demasiado hecha, porque luego, cuando la salsa esté ya colada en su punto, vamos a salsear y cortaremos esto en lonchitas. El aceite está ahí, ¿verdad? Sí. Vale, perdona, que te he dado con el platito. Bueno, ponemos aceite, un poco.
Y ahora vamos a repartir aquí, vamos a empezar así, mirad, que se vaya haciendo poco a poco ahí, ¿eh? Marchando, este por aquí y este último también, ahí. Estos, venga, poquito a poco, ¿eh? Incluso, al igual que cuando hacemos unas chuletas a la plancha, que se hacen muy rápido, pues están limpitos, se va a hacer sin ningún problema, ¿eh? Vale. En la salsa que tú tienes ahí preparado, ¿qué más vamos a ir poniendo en esa salsa? Vamos a dar color. ¿Con qué vamos a dar color? Tenemos aquí un vino Jerez, ¿eh? Vamos a añadir el Jerez. Ahora retírate, no quiero que te dé ese golpe. Ahí está. Seguimos removiendo, siempre aclarando un poquito el sabor que nos queda en el vaso. Y cuando el Jerez empiece a reducir, un truquito para espesar una salsa muy rápidamente. Mirad, tenemos que darle un poquito de densidad. Las salsas tienen que llevar cierta densidad para que luego puedan salsear. Pero decíamos que al romero, con un toque de miel, vamos a añadir un toquecito de romero para que vaya infusionando. Dejaremos que todo eso reduzca y que saque todo el sabor. Y mirad, para que espese, aquí tengo agua, vamos a añadir un toquecito de harina de maíz, así, y vamos a remover bien, así. Agua fría, ¿no? Agua fría, porque mirad, con el agua fría veis cómo rápidamente se ha disuelto la harina de maíz. Bueno, pues esto es una solución para espesar ligeramente estas salsas que nosotros vamos a dejar que reduzcan, ¿eh? Por lo tanto, disuelvo así con algo de agua, también lo podríamos haber hecho con algo de caldo, pero para que veáis lo rápido que se puede hacer una salsa, disolvemos y ahora ya sin miedo el fuego a tope y a cocer, que vaya reduciendo. Pendiente, me quedo de esos lomos y en breve ya veréis la remolacha en lo que se va a convertir. Vale. La voy a ir preparando. Y yo para vosotros tengo una pregunta. ¿Conocéis vuestra página web? Porque si no la conocéis ya, con la cantidad de programas que llevamos más de 100, pues es para regañaros, ¿eh? A ver, www.rtv.es/cocina con Sergio. Ahí están todos los programas. Si se os ha escapado algún detalle, si queréis descargaros la receta, hay un montón de trucos de cocina, hay un montón de aperitivos y hay un enlace para que nos dejéis vuestras dudas, esas que os surgen cuando os ponéis delante del fogón. Bueno, pues es exactamente lo que ha hecho Jonathan. Nos dice así en su correo: quiero hacer la receta del conejo guisado al limón y chocolate, pero tengo una duda. ¿Debo poner Jerez, vino dulce, moscatel? ¿Cuál le va mejor? Saludos y gracias. Bueno, pues un Jerez dulce te va a quedar estupendo. Además, bien rico, fijaos, cuando se cocina el conejo, ese toque de cítrico del limón, el chocolate, una salsa que reduce y que nos queda con un intenso color, un plato 10. Deja la carne en su punto para que llegue jugosa y disfrutes mucho más de ella, ¿eh? Chocolate. Chocolate, yo creo que le vendría bien a nuestro amigo esto que tenemos aquí. Chocolate. Que es un aceite al chocolate. ¿A qué nunca habíais oído hablar de él? Bueno, pues es una novedad que nos llega desde Lleida, en Cataluña, desde la comarca de Les Garrigues, que es una comarca donde hay un aceite de arbequina estupendo. Bueno, pues han innovado y ahora lo ha mezclado con chocolate. Si os fijáis un poco en la botella, pues veréis que por arriba está más clarito porque hay que agitarlo antes de usarlo, claro, hay que emulsionarlo. Y el sabor, pues es intensísimo a chocolate, incluso el tacto, ¿verdad? Pues fijaos que, por ejemplo, estas crudités que estoy haciendo, ¿no? Unos tallitos, unos trocitos de zanahoria aliñado con unas gotas de aceite al chocolate, incluso una ensalada, ¿eh? Fijaos, lo voy a dejar caer aquí. Por eso yo siempre os invito a que cuando vayáis a una tienda especializada o una tienda donde haya bastantes productos, no tengáis miedo a observar, leer, ver, porque hay productos de este tipo, súper novedosos, súper originales, y que simplemente mantenemos este aceite al chocolate, agitamos y listo para utilizar. Pues eso, todo aroma, a descubrir todo lo que nos esconde en los supermercados y las tiendas especializadas. Huele espectacular. Riquísimo. ¡Qué aroma! Seguimos, porque aroma también va llegando por esta banda. Fijaos qué buena pinta ya va teniendo, buena pinta y eso la salsa huele... va reduciendo. Vamos a añadir rico. El toquecito de miel. Romero y miel siempre es buena combinación. Nos va a dar algo de brillo. Ahí está. Fijaos lo que yo os decía, cómo va reduciendo poco a poco esa salsa que posteriormente colaremos. No obstante, fíjate que te voy a añadir una pizca más de agua para que siga reduciendo, que no se nos quede demasiado seca. Pero, ¿cuál es el primer aroma que te sale de ahí? Pues dulce. El cordero, ¿verdad? Sí, el cordero, la miel y esa cantidad mínima que hemos puesto de romero. No mucha cantidad para que no se haga protagonista. Bueno, pues esto un hervor más y retirada. Vale. Más cosas que tenemos. Jarra de la batidora por aquí. Y vamos a añadir en la jarra de la batidora unas almendras porque vamos a acompañar ese ternasco con la salsa de romero y miel. Al lado pondremos ligeramente un toquecito, una pincelada
con un aliño muy rico. Tenemos el aceite, tenemos las almendras. Voy a coger por aquí un tenedor y una cuchara. Y hablábamos antes de esas cebollitas asadas y los tomatitos, ¿verdad? Bueno, pues fijaos, ¿por qué están asados? Porque luego nos van a dar mucho más sabor, nos van a dar más intensidad. Puedes añadir, Pepa, algo de sal a esta mezcla. Sí, claro. Un toquecito de sal. De momento con esto, suficiente para que veáis qué fácil es también poner un toque gracioso, diferente, que los comensales prueben ese aliño que lleva a un lado el plato, ¿eh? Yo estoy deseando ver qué vas a hacer con la remolacha. No, pues simplemente... Ah, la remolacha llega enseguida. Esto, un poquito de agua. Si queréis añadir una pizca de vinagre también, al fin y al cabo, es para conseguir ese toque, mirad, ¿eh? Os va a quedar un aliño muy espeso. Y esta salsa en frío, ¿no? Está en frío, ¿eh? Trituramos bien. Os va a recordar, fíjate, por ejemplo, el gazpacho que lleva. O al los ajo tomates, blanco. el ajo blanco, la almendra. Pero muy suave, no le he puesto nada de ajo, no le he puesto nada que nos pueda robar protagonismo a aquel, al ternasco, que es hoy el importante. Bueno, trituramos bien. Ahí está. Para que la almendra se deshaga por completo, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo tenemos marchando. Suficiente. Mira, esto lo puedes guardar ahí en el cajón. Voy a coger un bol para que veáis cómo queda, ¿eh? Un bol, por ejemplo, este mismo. Y así veis este aliño express que acabamos de hacer. Con el sabor de los tomates asados, de las cebollitas asadas, almendra y el buen aceite de oliva. Ahí queda el aliño. Buenísimo. ¿Hemos tardado mucho? Nada, No, ¿verdad? No hemos tardado nada. Bueno, y vamos con la remolacha. Decía cruda y no cocida, porque vamos a hacer chip de remolacha. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo dejo por aquí, el vaso lo dejo ahí. Muy importante, vamos a coger papel de secarnos las manos, papel de celulosa, que lo vamos a colocar justo debajo, porque claro, la remolacha lo que tiene, que mancha un montón, ¿eh? Entonces vamos a hacer así. Mira, os lo voy a poner así para que lo veáis mejor en casa. Ahí, quieto, no te muevas. Y ahora cortaré una parte de la remolacha, lo que es la puntita. No he pelado la remolacha, la he dejado directamente con la piel, muy bien lavada, eso sí. Y ahora lo que voy a hacer es sacar, voy a poner finitas, lonchas finas, ¿eh? Vamos a ir sacando lonchitas así muy finas, a ver cómo nos van quedando, para que lo veáis en casa, ¿eh? Voy a levantar para que lo veáis. Ahí va cayendo. Y pongo el papel de cocina. Qué bonito, ¿eh? Porque si no, lo que tendría que hacer es tirarme, ni se sabe el tiempo, frotando para que la tabla no se quedase fea, Ah, claro. Ahora, otro trocito de papel que tengo ya preparado y vamos a ir una por una, ligeramente las vamos a ir secando, porque como siempre tiene gran cantidad, como veis, de color, que se quede en el papel, ¿eh? Bueno, por ahí va esta va por aquí. Y ahora prepárate, Pepa, que te va a tocar freír la remolacha, ¿eh? Vale. Vamos a hacer chip de remolacha mientras que yo saco Voy a ir a el por una ternasco. espátula. Ahí tienes preparado el aceite en torno al 5 o 6 que se vaya dorando. La salsa ya la voy a apagar. Y ahora, Pepa, marchando que van, ¿eh? Mira, A ver. con el propio papel las cojo. Ahí, que se vayan dorando. Vamos a bajar un poquito el fuego, que ya tiene calor suficiente. Un punto, ahí está. Bueno, pues te voy a dar ahora un plato con un papel poquito de también papel. para que le Espera, puedes que ir voy a dando por él. la vuelta, ¿eh? Mirad. ¿Ya les puedo ir dando la vuelta? Sí, chip de remolacha, porque no conviene que se quemen en exceso. Mira, ¿eh? en este planito. Es un toquecito. Vale, pues te voy a preparar aquí el papel. Ahí está. Da la vuelta sin miedo. Ya verás cómo rápidamente se quedan crujientes y se quedan en su punto, ¿eh? Por otro lado, los lomos de ternasco no los quiero castigar mucho más. Sobre todo había dos más pequeñitos. Este de aquí ya lo voy a sacar, uno por ahí. Este otro también lo voy a sacar, ahí está. Y luego lo cortaré en lonchitas. Este también le voy a dejar nada. No, este no, este lo voy a sacar ya. Este que era el más grueso, vamos a dejarlo un poquitín más. Vale. Bueno, pues esas ¿Esta la saco curiosas chip de remolacha. Déjalas un poquito Como más. tienen un color El chip tan- de remolacha tiene un puntito que observarás cómo empieza a quedarse crujiente. Claro. Pero cuando veas que pierde su bonito color morado y tiende ya a ponerse entre naranja marrón, retirada, ¿eh? Ese es el Vale. momento que nos va a avisar de que toca retirada. Mira, por ejemplo, estas dos de aquí. ¿Lo ves cómo ha cambiado ya? Empieza a ponerse como naranja, Bueno, ¿eh? pues hablando de retirada, yo me voy a retirar Vale. porque llega Te dejo. nuestra sección del diccionario. O sea, que nos toca aprender. Yo me voy a poner mi Venga. gorro, mi diccionario y ahí te dejo friendo. Venga, pues yo mientras termino de freír estas, habéis visto, visto y no visto, se hacen enseguida. Voy a echar otra remesa, colaré la salsa del ternasco que ya está y la presentación, os podéis imaginar, color marrón de la salsa, este toque morado
ya veréis, está garantizado, yo creo, que el éxito. Bueno, pues aquí estoy yo preparada ya con mi diccionario para aprender un nuevo término culinario. Pero antes vamos a leer un correo que la verdad es que está bastante relacionado. El término que hoy vamos a aprender es agarrarse. Y fijaos la pregunta que nos manda Bárbara desde México, porque hay un montón de espectadores que nos ven a través del canal internacional o incluso a través de internet. En su correo dice así: una vez dijo Sergio que las sartenes de teflón se limpian con una servilleta o papel absorbente y solo una vez a la semana con agua y jabón. Pero mi expareja se ponía como loco porque decía que es antihigiénico y que yo me lo inventaba para no lavarlo. Sáquenme de la duda, por favor. Bueno, sacaremos de la duda. Ojo, es importante cuando llevan el revestimiento de teflón antiadherente cuidar mucho la sartén. Ojo, claro, si estamos constantemente frotando y frotando y frotando. Recuerdo que explicamos que la parte del estropajo, la parte blandita, la parte del estropajo blando, esponja, ese es el ideal. Pero cuando una sartén la hemos terminado de usar, rápidamente secamos con un papel de cocina, impregnamos con algo de aceite y de esa manera la vida útil de la sartén será superior, será mucho más tiempo. Incluso cuando vamos a conservar esa sartén o las vamos a guardar, sartén, papel de celulosa, engrasada un poquito, papel y sartén, porque así no se daña. En el caso de las de hierro de toda la vida, las sartenes negras, cuando ya están pulidas, es así que una vez que han salido del horno, se les pasa un poquito de aceite, se pasa el papel, se secan bien y a guardar. Pero sí que es cierto que de vez en cuando, evidentemente, que hay que limpiarlas bien para garantizar que queden desinfectadas, claro. Aunque va a estar en el fuego, la verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos con ese término que tenemos que incluir en nuestro diccionario de cocina. Agarrarse, uno que usamos todos mucho y que no sé si todo el mundo sabe cómo evitar. Ay, madre, agarrarse, claro, cuando un alimento se queda adherido en la parte inferior del recipiente. ¿Y qué sucede? Que se empieza poco a poco a quemar una capa, otra capa, otra capa, y a veces cuando nosotros queremos darnos cuenta, esto huele agarrado, ya se ha quemado. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente cambiar sin rascar de recipiente, rápidamente, y ese que ya se ha agarrado le añadimos agua, damos un hervor y suavemente vamos frotando. Se puede solucionar añadiendo un poquito de caramelo líquido, un pelín en algunas elaboraciones, un toquecito de vinagre, un sofrito con pimentón. Eso siempre y cuando el agarrado, ese sabor y olor a quemado no sea muy potente. Pero nunca rasquéis, rápidamente cambiamos de recipiente. Así es que queda claro, ¿eh? Que no se te queme nada, ¿eh? Clarísimo, sí señor. Vamos a presentar el plato, que ya lo tenemos por aquí listo. Vamos a presentar el plato y por un lado, mirad, tenemos ese lomito que vamos a ir cortando, mirad, así, despacito. Veis en el centro rosadito que nos va a quedar muy jugoso, ¿eh? Que lo queréis más hecho, tenedlo más. Pero a mí esta carne, que es tan tierna, yo no la castigaría. Como cruje, además, ¿Veis cómo va la crujiendo, capita? La capita de abajo, ¿eh? Bueno, pues así, mirad, ya lo tenemos preparado. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la salsa, esa salsa que ha quedado con cuerpo, ¿eh? Fijaos qué buena pinta, ¿eh? Vamos a poner aquí, así, la salsa. Mirad, qué buena pinta, ¿eh? Sobre esta salsa colocaremos ese lomo del ternasco. Que mirad qué bien que ha quedado. Vamos a cogerlo. Ven, no te me vayas. Este le vamos a quitar para que lo veáis bien en casa. Así. Vamos a colocar ese lomito, fijaos, qué elegante, así, de ternasco. Cada porción que vayamos cogiendo, vamos a ir disfrutando del sabor de la salsa. Un toquecito de aceite por encima. Luego podéis acompañar de una salsera, ¿eh? No hay ningún problema. Ponéis una salsera en la mesa y acompañáis. Vamos a añadir los chips, esos chips de remolacha que han quedado así como si fuesen pétalos. ¿Os dais cuenta? Han quedado auténticos pétalos preciosos, ¿eh? Que ahora le pondremos un toquecito por encima, así, de sal, ¿eh? Un toquecito de sal. Y para hacer contraste de sabores, contraste de temperaturas, voy a coger una cucharilla y ese aliño que teníamos de tomate cherry, de la cebolla asada y la almendra. Vamos a remover, así. Y ahora ponemos así, simplemente, no más, un toquecito, así. Añadimos, decoramos con un toquecito de menta y ahí está ese ternasco. Una delicia. Mira qué bonito. Mirad, con la salsa en su punto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues que tiene una pinta estupenda. ¿Y si lo acompañamos de un cóctel también bien decorado? Pues sobre todo si no tiene alcohol, porque a estas horas están los niños viendo alcohol, la tele nada, y no es cuestión de recomendarles claro. Que lo prueben, pues fenomenal y encima muy bonito. Pues un licuado, un cóctel, una bebida, sobre todo sin alcohol, y pensando en los peques que les va a gustar a los peques jugar, muy sencillo, un plato con azúcar blanquilla, el azúcar que utilizamos para la repostería, ¿eh? Añadimos, mirad, una gotita y si queremos 2 de colorante. Cuidado porque mancha mucho. Un montón, ¿eh? El colorante que más os guste. Y ahora
poco a poco, mirad, vamos aplastando así esas gotitas para que se puedan repartir perfectamente con todo el azúcar. Lo que estamos haciendo es teñir el azúcar. Esto en casa lo vais trabajando sin prisa, poco a poco, porque parece que no va a cundir, pero la humedad de este colorante rápidamente veis cómo nos termina de teñir todo el azúcar. Pues bien, con esto suficiente. En casa ya os digo, mezcláis todo el azúcar, pero aquí con esto ya tenemos. Ahora, otro truquito. Cogemos esas copas o ese vaso o donde vayamos a servir el cóctel, y con medio limón o media lima hacemos lo siguiente. Todo lo que es el borde, lo impregnamos para que haya algo de humedad y para que luego ese toque del cítrico y ese toque del azúcar sea gracioso, a la hora de beber en la boca, Bueno, pues impregnamos así los bordes y ahora un poquito. Así, lo vamos pasando. ¿Y qué conseguimos? Pues que el borde de la copa, ahí lo tenemos, se nos quede con una finísima capa decorativa, en este caso de azúcar de color rojo. Cogemos nuestra bebida, la que más nos guste, ese licuado, rellenamos y sobre todo cuando tengáis un cumpleaños, algún aperitivo, algo especial que celebrar, bueno, pues presentéis así las copas y la cosa cambia, ¿verdad? Me veo yo esta semana haciendo cócteles en casa, pero vamos... A ver cómo te quedan. De momento necesito resumen. Necesito resumen ya. Bueno, pues venga, muy atentos todos que vamos a resumir muy rápidamente y muy facilito el plato que hemos hecho hoy. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer el ternasco con salsa de romero. Y esta, la receta paso a paso. Dora los huesos del ternasco, incorpora la cebolla y la zanahoria y cuando estén pochadas, añade el jerez y la harina de maíz disuelta en agua fría. Deja reducir e incorpora el romero y un chorrito de miel. Brida los lomos de ternasco y dóralos en la plancha. Tritura los tomates cherry y las cebollitas con aceite, agua y almendras hasta obtener una salsa espesa. Corta en láminas finas la remolacha bien lavada y fríelas en aceite caliente. Sirve el ternasco con la salsa colada y acompañado por los chips de remolacha. Decora el plato con el aliño de tomate y almendras. Bueno, chin chin, siempre sin alcohol, ¿Sí? Hay que disfrutar. Qué rico, además se puede disfrutar, ¿verdad? Pues está buenísimo. De todo tipo y bien presentados. Familia, en el próximo programa nos espera solomillo, que le daremos un punto 10 con dados crujientes de plátano. Nos traemos plátanos de Canarias. Ah, por supuesto. Ya veréis qué sencillo, rápido y como siempre muy, muy divertido de elaborar. Os esperamos. Bonito, porque ya sabéis que en esta temporada nos vamos a dedicar a que todos los platos entren por los ojos. Os esperamos. Adiós. Adiós, hasta luego. Ay, 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 perdón.